¿Quién forma mejores docentes? ¿Normales o universidades? Hola, hola, yo soy Sonia. Hola, yo soy Nancy. Y nosotras somos las Cafeínas. Hola compañeritos y compañeritas. El día de hoy, pues como ya vieron nuestra pregunta, nuestra interrogante del día de hoy, ahorita nos vamos a deschongar aquí. Ya tenemos preparado el cojín para ver quién forma mejores docentes, si las normales o las universidades. Entonces, pues obviamente como yo salí de una normal rural, entonces voy a defender 100% a las normales, aunque no sean rurales. Pero antes de iniciar, acuérdense de darle like a nuestra página. Ahorita les ponemos todas nuestras redes para que nos sigan, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok y pues aquí. Y además también para invitarlos a que nos manden sus historias para compartirlas aquí con nombres ficticios y poder conocerlos a ustedes y puedan desahogarse. Así es, ustedes pásenle, tráiganse su cafecito, nosotros ya lo tenemos listo. Algo así, maestros casos de la vida real. Bueno. Una Silvia Pinal aquí vamos a tener al rato. Esperen la transformación. Entonces, como les decíamos, primero hay que refrescarnos con el café. Primero, ¿ya tienen listo su café? Esto es con base a la experiencia, con lo que hemos vivido, con lo que hemos compartido, con lo que nos hemos topado en las escuelas. Y siento que a veces sí caen como en ese, no sé si llamarle pleito o ego. Digo que ego. Por saber quién El es, ego de las personas. quién es mejor. Y al final obtendremos conclusiones. Déjenme les comparto lo que yo he observado. ¿Sí? Debilidades y fortalezas en ambas. Por ejemplo, en las normales, y hablo desde que yo egresé y lo que pude alcanzar, ¿verdad? Porque también los tiempos van cambiando, las generaciones, los planes, todo. Siento que la mayoría de los normalistas no batallamos en cuanto a la planeación. Cosa que a lo mejor algunos van a decir, no, yo sí sé planear las de universidad. Yo vengo de universidad, yo sí batallo. Soy buena para unas cosas. Ella lo admitió. ¿Cómo se dice? Lo que se ve no se juzga, dijo Juan Gabriel. Pero sí, o sea, sí he observado así a varias de mis compañeras que pues no, para la planeación realmente se les dificulta en mi caso bastante. Esa es una. Pues no traen tan desarrollado, siento como yo, que pasamos por un proceso intensivo de prácticas. Porque aquí, al menos cuando recibimos chicas que hacen sus prácticas o que hacen, que también sí le llaman, es que le llaman servicio social a veces, o sea, ya en nivel universitario. Servicio social es una y prácticas son otras. Sí, pues el servicio social es para, yo tenía entendido que los de prepa, pero llegan así también, o sea, de universidad, te digo porque llegan así con ese nombre. Porque a mí la universidad me tocó hacer servicio social, muchas horas. Bueno, pues prácticas. Llegan con ambas, pero en esas ambas en ningún momento hacen una práctica real. O sea, para mí lo que hacen es una simple observación. No se involucran con el grupo, no se involucran con llevar un proyecto, una planeación y ejecutarla, o que el profe titular les brinde y ellas puedan, pues ahora sí que adentrarse al campo laboral, por así decirlo, o solamente aplican ciertas actividades. Es que depende mucho de la currícula de la universidad. En el caso están las universidades autónomas y las universidades privadas. En mi caso yo vengo de una universidad privada. La mayor parte de mi formación fue a distancia. Y en lo práctico fue dirigirme más a un Montessori o a un colegio. Entonces era un poco más administrativo, más de gestión. Y me tocó en el área de niños con problemas de lenguaje. Entonces, más en su momento, en aquel entonces que me tocó a mí era la mentada neuroeducación, que ahora se les dice neurociencia y traen el término neurodivergencia. Entonces, nos enfocaba mucho en esas áreas.
Es que no egresamos con el mismo, siento con, yo, con el perfil. mismo perfil. Este fue en mi caso, en el área que me tocó practicar. Y en más de la currícula fue más lo que fue gestión, administración. Sí, eso sí les tengo que reconocer. Ay, perdón. Y ya No la vamos a planeación. decir marcas, no vamos a decir marcas de universidades aquí en Ciudad Juárez, pero sí tengo bien identificados así. De esta, traen esta fortaleza, pero traen estas debilidades, entonces no. Pero en cuanto a gestión, la mayoría hay sí, mis respetos. Y, o sea, sí se enfocan mucho. Por ejemplo, en mi caso, pues siendo de normal rural, nosotros llevamos 5 ejes, no solo basados en un perfil académico. Nos regíamos por 5, que es el académico, el de producción, el político, el cultural y el deportivo. Pero dentro de ellos, pues también en las normales siempre hemos estado enfocado no directamente sobre un plan. Sí llevamos una materia, me parece, de gestión educativa, pero nada más un semestre. Pero nosotros la gestión también la llevamos a la práctica. Siempre año con año en los pliegos petitorios que tenía la normal, pues es gestionar. Entonces vas aprendiendo de forma práctica, pero no en una materia en sí, como siento que ustedes a lo mejor sí llevaban, o sea, muy, muy encaminado a eso. Son más administrativas, de hecho, que académicas. Sí. En términos generales de cualquier escuela o universidad. De aquí en Juárez hablamos. Pero hasta conocernos, llegó uno que se llama educación jurídica. Nos metieron mucho con derecho, desde los permisos y todo para poder establecer tu propia escuela privada. O, por ejemplo, desarrollar capacitaciones, certificarte en ICATESH y poder vender esas certificaciones como... Que era lo que decíamos en el episodio capacitaciones pasado. O sea, que yo le contaba a ella que yo nunca en mi vida, porque si se acuerdan, bueno, los que nos han estado viendo en los 2 videos que llevamos anteriores, que precisamente decía ella, es que yo batallé mucho para ingresar al sistema por ser egresada de. Digo, pues yo no batallé por ser egresada de también. No es cierto, sí presenté mi examen, obtuve mi plaza y todo, o sea, conforme a ley. Ajá. Pero sí le digo, yo nunca me veía de egresada y ir a buscar trabajo a un colegio privado, porque mi formación siempre fue pues en el sector público. Y es a lo que vamos ahorita que comentas tú con eso. Más, realmente nos dieron las... Te enseñamos para que pongas tu escuela. Sí, o sea, fue así de, vas al sector privado y vas a ver estas áreas. En el sector público era muy, sí lo mencionaban, pero no tanto. Era más como una educación comparada entre currículas de ciertas primarias y currículas de ciertos colegios. Y se analizaban y ya está. Pero no llegaba así como a lo más profundo en cómo finanzas para llevar a crear tu propio colegio, cómo desarrollar capacitaciones, para en ese caso también enfocarte a lo que es en recursos humanos, en el área industrial, las maquiladoras. Muy, muy poco de pedagogía, la verdad. Yo lo aprendí y me encantó cuando me tocó hacer mis prácticas en un centro de terapia educativa y en un Montessori. Ahí fue cuando ya me enfoqué un poquito más en lo que sí fue educación básica, ¿se le menciona? O educación primaria, no sé cómo lo manejan ustedes. Sí, pues es que ya dependiendo, por ejemplo, o sea, educación básica pues abarca todo. Toda la educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Sí, prácticamente sí fue así, porque ya después entré a trabajar a un colegio y me tocó estar desde preescolar, cubrir el área preescolar, tercero y segundo de preescolar, y luego en el colegio, en primarias, tercero, quinto y cuarto, y en preparatoria me tocó la materia de artísticas. Y a nivel medio superior. Y dar lo que fue el taller de asistente educativo para aquellas personas que trabajan en guarderías. Y nosotros no, o sea, somos especialistas. Yo tengo mi título de licenciatura en educación,
primaria. O sea, vamos más enfocados a licenciatura en educación preescolar, que es por el problema también que siento que tenían muchos, porque cuando egresan de universidades, pues nada más es licenciatura en educación o licenciatura en intervención educativa, que muy general. Ya ahorita, bueno, la universidad en la que yo salí ahora sí ya especifica licenciatura en educación y trae un apartado pedagógica. Ajá. Ya no es así de una gama abierta como licenciatura en educación, que fue el título que yo obtuve. Que ahí hasta cierto punto les da una ventaja también en eso, porque al ser en educación, pues no te limita solamente como en mi caso, o sea, no es una limitante, ¿verdad? Porque puedes estudiar, te puedes especializar, pero si, por ejemplo, pues yo no puedo trabajar en el área de preescolar o de secundaria, a menos que hiciera otro tipo de estudios. Sí, y ellas como lo traen así muy general, pues sí pueden abarcar en cualquiera, que en cualquier etapa de la educación básica. Que también me tocó estar lo que fue en un proceso de readaptación social para menores, a lo que les llaman el reformatorio juvenil. Ver ese tipo de casos en el Cerezo, con talleres para mujeres, entonces sí te da esa pauta y te abre un panorama. Dices tú, ¿dónde camino? Sí, es que sí, o sea, sí, les digo, yo en eso, o sea, lo que les comentaba es en la planeación, fue en algo que yo me fijé, me percaté mucho, la planeación, o sea, no lo ven, aunque venga marcado así también normativamente, que eso sería para otro debate, ahí, lo de la planeación, pero no lo ven así como algo esencial, no lo ven como la harina para el pastel. O sea, ¿no? Lo ven así muy vagamente. Otra cosa también que he notado es en la, pues, disciplina del grupo también. En eso sí siento que en el control, no disciplina porque vamos a entrar a lo mejor en otros creo que ya bueno, por ejemplo, yo no he tenido dificultad. Igual porque también en lo que fue en mis prácticas trabajaba modificación de conducta. Trabajaba lo que era un perfil cognitivo-conductual. Ajá. Bueno, entonces, yo hablo desde mi experiencia, lo que yo he observado con las personas con las que he convivido, que he visto así también de manera superficial, sí en el control de grupo, sí siento que también sí les falta, o sea, no sé si también igual se puede ver eso porque no tienen realmente una práctica, vuelvo a lo mismo, tan intensiva como nosotros en la normal iniciamos desde el primer semestre con observaciones. Ya en el segundo ya empezamos con prácticas y era así de planeación. No, ahí le va, otra vez, regrese ese material didáctico. Vámonos, no, hasta que ya. O sea, ya tu tutor te decía, ya, ahora sí estás listas, vámonos. Sí, o sea, sí nos dieron mucho sobre la planeación, o sea, sobre todo lo académico en general. Les digo, y siento que en esa parte sí les falta un más o menos. Ahí voy a hablar de mí, desde mi experiencia en cuestión de la planeación, sí. Es un show. Porque, bueno, sigue. Porque establecerlo al formato y llevarlo a cabo, la continuidad, que no es lo mismo, por ejemplo, voy a diseñar no sé, artísticas. En el área que me tocó a mí fue artísticas, en el área de escenas, teatro, fue de teatro, artes escénicas. Entonces ya lo que es artes escénicas, cómo lo vas a desarrollar con los jóvenes, qué producto vas a sacar. Entonces iba así, muy sencillo, objetivo, cómo lo desarrollas y cómo lo entregas. Pero ya una planeación más profunda. Para mí era una lista del mandado, así hagan de cuenta. Sí, o sea, lo que yo a mí me tocó observar y a las personas que a mí me ha tocado ayudarles en ese sentido, o sea, traían su nomás así de una listilla de actividades, así, nada más, sin inicio, desarrollo, cierre, o sea, nada, un chile con queso, la verdad. Entonces, aunque se ataquen y se ofendan, yo hablo desde mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo observé. Entonces ahí sí le llevamos un punto de ventaja y nos llevan un punto de ventaja, o sea, digo un punto de ventaja porque hablo en general de normales, independientemente de que no seamos rurales, porque si nos vamos con las rurales, ahí sí en gestión
no. Sí, en gestión, no. Sí. Pero con las otras normales sí llevan, siento yo, como esa parte, pues sí. Van de la mano. Hablando de mi experiencia, de las privadas son más así, pues sí, muy minuciosas en los detalles en cuestión de gestión, de lo que vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar. Y ahora sí que donde te pongan, vámonos. Y un poquito más desunidas, siento yo también, a veces. Llegan como con, no sé cómo Pues llamarlo. depende de cada quien, porque por ejemplo yo sí soy... Es que lo estoy hablando en términos generales. Yo estoy hablando todo en términos generales, no me estoy metiendo con personas en específico. Como que un poquito de, no sé si de empatía con los alumnos o con menos paciencia, no sé, no, o sea, no hallo las palabras como para explicarlo correctamente. Miren, déjenme les platico. Por ejemplo, yo tenía una compañera sin marcas, que niño que así, ay, es que se van a poner a lo mejor. Que eso es chido, ni modo. Pues ni modo, así las cosas, de por sí que no nos quieren a los maestros. Pero así, niño que no. Yo era una de las personas que no quería la normalización, pero gracias a ella aprendí a conocer poco las normales. No le tocó, no le Y ya sé hacer así como que, dijo mi amiga, terminando vamos a llegar a buenas conclusiones. Pero sí que no toleraba o que no quería. Pues hacía todo lo posible por sacarlo de su salón o que se fuera de la escuela. Se escucha feo, pero pues es, o sea, es la realidad. Siempre lo disfrazaba como de por el bien del niño o así, para que tenga una mejor educación y demás, pero una mejor atención, pero todos sabíamos en el fondo que no era por eso, o sea, no era por el niño, sino por ella. Era por su paz mental. Ajá, entonces, en ese sentido también yo me he fijado que así, vuelvo a lo mismo, o sea, hablo en términos generales de lo que yo observé de las 5, 10, 15, 20 personas con las que conviví, vi como esos rasgos en los que coincidía. ¿Qué otra cosa, amiga? ¿Y qué otras les ganamos? No sé. También otra cosa que siento, bueno, no sé si nada más nos distinga a nosotros como normalistas rurales. No, porque aquí hay otro normal también que son así como aventadillos. Y la otra pues son así más acá. En cuestión de decirle, entramos a todo, somos todo terreno. O sea, no le tenemos miedo a nada o a muy pocas cosas, siento yo. Es como siempre andamos dando, que esto también a lo mejor puede ser un debate, pues es que no deben dar más, andamos dando el 200, el 300% así. ¿En qué aspecto? En todo. O sea, si te piden, por ejemplo, bueno, aunque eso también se va aprendiendo, vas aprendiendo de no ir soltando tanto de tu tiempo, pero por ejemplo, así a nosotros que nos decían, pues a venir tal día, sí, a trabajar con la comunidad, sí, o sea, siempre en todo como estamos impuestas a no solo a nuestras prácticas, sino a llevamos esa formación de servicio social o de servicio a la comunidad, siempre así, o sea, pues al final de cuentas somos servidores públicos. Ajá, y en ese sí yo sentía como que los demás pues renegaban más, por ejemplo, o sea, me acuerdo de una vez íbamos a entregar uniformes y pues como que no todos estaban muy en sintonía de ir un sábado a la escuela. Y yo siento que en eso nunca le hemos puesto, pero nosotros, pues sí, vamos, que se haga después de tal, sí, pues sí, le entramos. Y así, lógicamente también pues sí había como un ganar, vamos, y ya pues después te ayudan con situaciones que se te presenten, ¿no? Ahí también creo que depende también de la persona. Bueno, porque a mí me ha tocado... No, por eso digo, o sea, hablo en términos generales, no estoy hablando nada personal. Sí, porque también te digo, o sea, en eso vas aprendiendo, porque ya, por ejemplo, ahorita, dependiendo de autoridades,
allá arriba, ya sé si doy o no doy más tiempo. Entonces eso sí, no sé si llamarle virtud o debilidad con esa que salimos, sí se ha ido transformando un poco por todo lo que te rodea, ¿no? Por todo el contexto. Ajá. Entonces en ese sentido sí vas aprendiendo, pero siento que sí es como nosotros somos lo que nos ponga, sí, a eso vamos, no importa, no pasa nada. Sí. Y en ese es así como, pues sí, es que como es una formación más administrativa, es como en empresas, ¿no? Al final de cuentas, no es tanto, no te mentalizan como para servir, sino para sacar un beneficio, por así decirlo. Realmente sí. Por eso les digo, unos van a decir, pues sí, es cierto, es que nada más es un trabajo, ¿no? Pero pues siento que ahí marca la diferencia también para muchas cosas. ¿Qué otra cosa? A ver, te meto otra. Déjenme despierto. No. Y en lo de las descripciones también. Que, o sea, ahorita les comentaba lo de la planeación, pero no solo en la planeación, en el plan anual, en las fichas descriptivas también. O sea, como que no aterrizan a que tu producción, tu redacción, no es solo para ti, sino que esa redacción tiene que estar lo más detallado posible para que cualquier otra persona que lo lea lo entienda a la perfección. Y en eso siento que también así como que nos damos un tiro así con eso, sí, así yo, que dices, ¿cómo le hizo? ¿Cómo llegó hasta aquí? Bueno, es que aquí, como dice mi amiga, no se pueden decir nombres, pero creo que cada universidad, tanto pública como independientemente como se le denomine, autónoma, otras privadas, públicas y otras privadas, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hablando en el sector privado en el que yo estoy, en la redacción sí era uno de los detallitos que sí nos daban mucho estaba, porque ya no estaba. No, porque estoy pensando volver a ingresar. Pero con otra carrera. Sí nos daban mucho en cuestión de la redacción. Porque, pues, los oficios que tenemos que llevar, lo que se iba a gestionar, si iba a ser, como dices tú, por ejemplo, solicitar el apoyo para niños con una de las materias, no recuerdo cómo se llamaba, algo de inteligencias múltiples y otro nombre, esquina conoce cuándo, y era llevar un oficio al grupo rotario, ese se puede mencionar, para pedir becas para los niños como para dar en la gestión, volvemos a lo mismo, ¿eh? Entonces, en esa gestión pues sí tenemos que detallar muy bien el caso, el por qué se está solicitando y qué beneficio va a tener para esos niños, porque eran niños de bajos recursos que apoyaban el grupo rotario, que no sé si todavía se hace, la verdad, yo estoy hablando del 2008-2007 por aquellas épocas, y se generaban operaciones gratuitas, donde venían doctores de Estados Unidos y operaban a los niños. Entonces, volvemos a caer, ven, sí, la gestión. O sea, ella está defendiendo su punto de la redacción, pero va en la gestión. Va en cuestión de gestión. Y luego otra cosa también, siento que somos más argüenderos, no sé. No le discuto, si se fijan que ya habla más que yo, fijan que me quita el micrófono. No le quito el micrófono porque ni micrófono tenemos. No, pero el micrófono ahí, la voz, ahí. La participación. Eso sí. Eso no se lo discuto, ¿ves? Sí, pero no iba enfocada a esa. No iba enfocada a ese tipo de argüente. Sino de que somos más mitoteras como de, ay, sí, vamos a presentar esto para los niños. Sí, que un bailable, no, o que este para también, así para los niños. O sea, en cuanto a lo cultural, siento que también traemos un poquito más marcada esa área de realzar, o sea, en los niños. Y de preparar algo también para ellos, es como, pues no le tengo miedo a hacer el ridículo. Y en eso también siento que sí se detienen un poquito más. Ahorita estaba pensando también y luego se me fue el rollo. Para los que piensan que ser maestro es fácil, no vean. No me ha afectado ser maestra, y la maestra ya con la memoria ya patinando de Dory. Pues por ejemplo, algo que se nos da es
bueno, en mi punto de vista, en mi caso, pues fue que nos dijeron, puedes ir desde trabajar con pequeños hasta trabajar con geriatría. Bueno, enfocado a lo que fue la educación Ajá. básica hasta con adultos. No sé cómo se le... el término educación. Sí, pues es que es educación nada más. Es general y en eso sí nos tocaba, por ejemplo, decía la maestra Nancy, ay, ese fue un show para mí. Tienes que preparar una clase para los compañeros. De hecho, la matriz de la universidad está en Sonora. Y en esa ocasión vinieron compañeros de Sonora cuando todavía el plantel duró un año aquí en Parecía, después lo mandaron a Chihuahua. Preparar y como todavía dijo mi amiga acá la planeación, ¿verdad? ¿No? Y yo como caramba voy a preparar. Tu tema es este. A mí lo que se me da es leer. No es por nada, pero leo muy bonito. Entonces, no, pues ya con colchonetas y todo dije, en aquel entonces no toleraba el público, ahorita ya me vale. Ah, ese es otro punto. Bueno, ahorita lo digo. Sí. Tú sigue. Entonces, digo, en aquel entonces no toleraba el público, pero ahorita sí. Fue organizarla como un tipo spa relajación. En vez de sillas, ponerles colchonetas que se acostaran, que se relajaran. No sé cómo se le dice, ambientación, adecuación, no sé el término, pero todos se quedaron así como que es de educación, nos va a dar un taller. Ellos bien formales, así bien trajeados, ¿verdad? Porque eso sí, siempre nos exigieron el traje de sastre en esta academia. La ropa formal por eso no la tolero, a menos de que se tenga que usar. ¿Cómo nos va a dar la clase si se supone que era algo empresarial, no sé qué? Manejo de recursos humanos se llamaba la materia. Y yo sí. Y yo así de, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no, pues ya los acosté y todo y se quedaron sorprendidos en ese aspecto. Por el manejo del público, porque no nos daban técnicas de, vas a presentar esto, viene fulanito, manganito, perenganito, autoridades del plantel Hermosillo, la matriz, órale, son 20 personas, prepáralo. Hazle como puedas. Sí, en ese sentido también sí he visto que... Entonces era sácatelo de las mangas, en ese caso. ¿Qué otra cosa fue? Que falló un poquito. Ya ahorita que lo mencionas y yo también me puse así con mi cabeza cargada. Sí, o sea, en cuanto a pararte frente a un micrófono, en este caso, por ejemplo, los honores. Ay, me encanta. No, yo sí vi esa habilidad. Yo, por ejemplo, a mí ahorita me van a hable, pero yo sí tenía también, soy de las pocas contadas, siento yo, de normal o de normal rural, que sí le da como pánico escénico, porque siento que es algo que se desarrolla mucho, más en las normales rurales, la facilidad de palabra. Pero aquí porque nomás estamos nosotras dos, porque no tengo un público así, pero a mí sí me da nervios. Pero en términos generales con las demás universidades también veía eso, o sea que se les dificultaba el expresarse en público. A mí con nervios y todo, pero pues sí lo agarro, ¿verdad? O sea, el micrófono y ya me he ido soltando. En la escuela ya no me dan nervios, Sí. En la escuela no, pero en eventos públicos sí. Sí. Y No, muchos ahí, ¿no? No, yo digo, así nos mandaron. Fue así, aprendes en el ruedo. Me tocó también un grupo de niños. Es que muchas cosas al final de cuentas también se van, o sea, nos instruyen normales en universidades para ciertas cosas, pero muchas de esas cosas o no las llevas a las prácticas o se van aprendiendo sobre la marcha también. Se hace de manera. El maestro se hace maestro siendo maestro. Ajá. ¿Qué otra? Bueno, muchos van a conocer la Olla Express y su excelente debate. Hijo de su madre, perdón por la expresión. Ahí sí se los. Ahí en esa Olla Express sí mis respetos. Porque les hacen un debate y ya se cuenta que los abuchean bien gacho. Y yo sí. Pero feo. Algo te muestro. ¿Qué nos quiere decir que es la Olla Express? ¿Quién es de Juárez? Ya la conoce y sabe dónde está. Mejor dicho, en qué lugares está y ya está también fuera de la región. Pero
también ahí sobre la marcha los ponen bien gacho. Que incluso, yo sé que no viene al tema esto, pero censuraron ahí. Esa dinámica ya no se lleva a cabo gracias a esos alumnos de esa escuela. Pero bueno, ¿qué es? También siento que lo que somos un poquito mejores en la creación de materiales, que es algo que eso también sí se va no se lo aprendiendo discuto. con los tiempos. Ya va aprendiendo una cosa y Vas. pues con las tecnologías ahorita también que ya es más impresión que cualquier otra Más cosa. práctica. Yo, ¿qué les puse? De material didáctico, tal vez en diseñarlo en la computadora sí, pero el tijeritas 1, tijeritas 2. Sí, y muchos van a decir, Ni pero ya ni se más. usa. Bueno, estamos hablando de puntos en Sí, generales. eso sí no se lo discuto. Porque ese también sí nos checaban. El pase de lista en la normal tenía que ser tu material así pegable, un pase bonito de lista. Tus gafetes, nos revisaban los gafetes que llevábamos para los niños cuando íbamos a prácticas. Me acuerdo que en la normal yo tenía así un montoncito, yo ni sé si los guardé o si ya me los tiró mi mamá. Porque, o sea, con mis otros compañeros de otras normales hacíamos el intercambio. No, pues que yo hice estos, o sea, no era como que había tantas redes o tanta manipulación así de te mando fotos o te comparto el archivo y así, no, era de te hice un gafet también para ti, te hice un gafet y era el intercambio en padre de gafets, ajá, sí, más con mis compañeros de allá, de tiro. Sí, les llevaba, tenía 2 en específico, que eran los que siempre me aguardaban, sí, ahí sí, ya te traje, mira. Sí, Pues esa dinámica sí estaba padre. Y ahí no se lo discuto, sí, la verdad, mi material didáctico así, Y yo, otra cosita ahorita antes de que se me olvide, porque y luego se nos vaya la onda también, es ya frente a grupo, bueno, ya lo había comentado, no sé si se nos borró o no, porque estábamos grabando y luego se nos acaba el tiempo y así, chicos, entonces si repetimos las cosas, sorry, y si no. También que he notado es que, por ejemplo, hacen un uso excesivo de hojas. No de hojas de máquina, o sea, de hojas de trabajo. Copias y copias y copias y copias y más copias y pues sabemos que todo o sea, no es que sean malas las copias en sí, pero la exageración, el uso excesivo, pues claramente sí, de por sí que no saben escribir los niños ahorita, batallan un chorro con eso. Entonces también en eso sí siento así como que todo tratan de hacerlo como un poco más fácil. Digo, a lo mejor, o sea, por salud mental, pues sí ponle que a lo mejor pueden hacer que tuvieran estar bien, pero pues no, ahí sí difiero un poquito. Bueno, en mi caso, ya sé que está hablando de manera general, a mí no me gustan las copias. Es que se lo andan tomando todo personal. Ay, no, digo, de plano. Sí, pero sí, o sea, definitivamente somos mucho mejor los de normal. No tengo ganas de pelear. Pues no, el punto es que sí, ahorita peleza. No, yo Sí, digo no, que ¿cómo damos contenido? ¿Cómo damos contenido entonces? No. Así en términos generales, o sea, ya concluyendo o tratando de concluir, bueno, antes de tratar de concluir, pónganos ustedes también a ver qué cosas se nos están pasando o en qué piensan que sí somos mejores los de normal o piensan que son mejor los de universidad y por qué, pónganos ahí en comentarios. Pero les digo, yo todo lo hablé en términos muy, muy generales, pero hemos llegado también, siento yo, al menos en mi parte de la conclusión, sí tiene mucho que ver el cómo es uno como persona. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Porque así en esos términos generales también me encontré compañeros egresados de la universidad que mis respetos. O sea, sí le ponen todo el empeño y, o sea, le echan muchas ganas y no una cosa, pues tratan de aprender. Uh-huh. Entonces, y hay otros que pues también aunque sean de normal, pues no. Sí. Entonces... Ese es el punto donde quería llegar. Y que a fin de cuentas no importa de dónde hayas salido, lo importante es que si te gusta. Dijo Confucio, si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Estés donde estés. Aunque a veces aunque ames el trabajo hay quienes sí te hacen que pongas ciertos límites. Eso ya lo aprendí. Así es, o sea, sí. Es que depende del contexto, pero eso también va a estar para
para otro Es episodio. que todo depende del contexto, de las personas con las que te encuentres. Miren, para serlas sinceras, yo no sabía, cuando recién decidí estudiar, yo no sabía que existían islas normales. Con eso les Dame digo. su burbuja. Yo iba para ingeniería. Me llegó educación, yo creo que por milagro del cielo y porque Dios quería que estuviera aquí. Y aquí andamos. Y la verdad me gusta mucho. Sí, entonces sí siento que, o sea, aunque cada uno egresamos con perfiles diferentes, pero a la vez con ciertas similitudes porque pues venimos al mismo campo, Somos un complemento. o nos enfocan más en unas cosas que en otras. Sí siento que ya estando pues en el campo, Ya te país. Porque, por ejemplo, dijiste, no voy a hablar historias. En lugares en los que me ha tocado, le echan a las normales ciertos compañeros del colectivo y a mí me toca defenderlas. Párenle a su carrito. Digo, al principio yo no las conocía. Gracias a mi amiga y otra amiga en común, yo aprendí a conocer un poco a las normales. es que eso es lo peor. Siento a veces que llegamos como a esa rencilla o a ese Una lucha de egos. Ajá. Una lucha de egos. De por quién es mejor. Es como, no, ahorita que traen tanto, si es mejor el que hace más material que el que no hace, que el que da regalos, que el que no hace, no. O sea, Simplemente es tu esencia como maestro lo que haces en tu y más grupo. que como maestro, siento que como persona. Persona. O sea, porque así Exactamente. seas lo que seas, vas así, en tu personalidad Ese está vínculo que formas, servir o dar lo mejor de ti, lo vas a dar en cualquier. estés donde estés, la profesión que Ujú. tengas y el trato humano. Exactamente, entonces sí, no, al final de cuentas, pues la decisión la tomas tú, de cómo quieres ser, de cómo quieres llevar tu trabajo, de cómo te quieres dirigir, de cómo quieres sobresalir. Y no hablo de sobresalir por hacer menos a los demás o por obtener algún beneficio que te reconozcan, sino sobresalir para ti misma. Exactamente. Para ti mismo. Yo siempre he dicho, júntate con la persona que es más que tú, porque siempre va a haber una persona más que nosotros. Y no es más que competencia. Al contrario, yo siempre he dicho, Aprendes. de esa persona, en vez de envidiarla, mejor admírala y ver qué es lo que puedes aprender. Que ya ese tipo de situaciones, pues ya, ella la admiro. Yo sé que delante de mí puede haber otra persona que esté más abajo. ¿Yo cómo puedo servir a esa persona? Es que al final de cuentas Ya es eso eso. será otra... Y es que la vida es así, o sea, la vida es un aprendizaje rodante. Siempre vamos a aprender de alguien, así sean cosas positivas como cosas negativas que no queremos practicar, que no queremos reproducir. Entonces, siempre hay algo que se aprende. Y hacemos esa confusión. Veanos, pues aquí está el ramadazo porque es de universidad, no se crean, pero al final de cuentas. Ya, seguimos. Seguimos. Somos como hermanas de corazón que se pelean porque sí, no, y siempre llevar la contraria. ¿Pero aquí andamos? Sí. Entonces, pues sí, a esta conclusión llegamos, ¿no? Chicos, ya ustedes nos dicen si sí o si no, ustedes qué opinan, pero es eso, es más las ganas que le pone uno a lo que tú quieras hacer. Entonces no hay ni mejor ni peor en realidad. Aprendemos tanto una como la otra de diferentes cosas, siempre y cuando estemos a la apertura precisamente de eso, de realmente aprender y no de obstruir o ser el cadillo ahí de alguien más. Sí, esa persona que le esté haciendo la vida de cuadritos al otro. Que da flojera ese tipo de personas, pero yo era de las personas que decía, todas son buenas, no es cierto. Pero ya les contamos después otras historias también. Mándenos la suya. Sí, la esperamos en el siguiente episodio. Tráiganse su tacita de café calientito. Si están en un clima así rico, templado. Próximamente a un live. Sí, en vivo. Un café frío, un postrecito y vamos a charlar
ahora sí que como dice la canción, ¿no? Mija, vente, trépate. Esa actitud está chida, ¿eh? Creo que yo lo había visto, yo lo había hecho y lo había visto con una camioneta, pero hace poco me salieron TikTok de maestros. Sí, que están haciendo por eso. Vénganse, trépense aquí, tómense Sí, el cafecito con nosotros, echamos chisme. Si te quieres desahogar, desahógate, cuéntanos tu historia. Ajá, Y le damos voz con nombres de al personas. correo o a cualquiera de nuestras redes. Aquí te las vamos a estar dejando nuevamente. Nosotros la contamos por ti, lloramos por ti. Y Sí. próximamente un libro de... Si quieres con nombres, mándalo. Si no quieres con nombres, también, de forma anónima como tú quieras, pero desahógate. Aquí estamos nosotros para escucharte. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el Chaito. próximo episodio. Episodio. Hasta luego.